Buenas tardes. Pues mi nombre es Héctor Benigno Roa Morales, yo soy médico, cirujano de la Universidad Nacional en Colombia, pero me he dedicado muchísimos, pero muchísimos años a las medicinas integrativas, a la medicina tradicional china, a la homeopatía, a la homotoxicología, a la bioenergética, a la sintergética, a la auriculomedicina y me he dedicado a hacer proyectos de integración entre las medicinas ancestrales y la medicina occidental, de los cuales surgió una primera propuesta de homeosiniatría holística, de la cual salió como resultado un libro, un texto guía de homeosiniatría que se han dio varias ediciones, Homeosiniatría de la conciencia del Tao a la memoria del agua. Es un texto pues que acá en Colombia pues es guía y en España también lo hemos distribuido en algunas conferencias que hemos dictado del tema ya, un libro bastante profundo de integración entre medicina tradicional china, homeopatía unicista y homeopatía complejista. Y estamos preparando otro libro ahorita de Tratado de Medicina Integrativa que integra medicina tradicional china también con homeopatía, homotoxicología y con medicina funcional, que es la última propuesta integrativa. Me dedico mucho a la docencia con la Universidad Juan N. Corpas. Tengo varios diplomados en Colombia, un diplomado de homeosiniatría, auriculoterapia y craniopuntura con diferentes técnicas de craniopuntura, otro diplomado de homeosiniatría y medicina funcional, el que llamamos precisamente acufuncional. Entonces, estamos haciendo integraciones de diferentes temas, pues como común denominador la reinterpretación de la medicina tradicional china a la luz de diferentes visiones y de diferentes ópticas. Por eso vamos a hablar hoy de uno de los proyectos académicos que tenemos, que es acufuncional, integración de la medicina tradicional china con la medicina funcional. Vamos a compartir una presentación para que tengamos como base esa presentación para hablar un poquito de eso. Eh, a ver si se está viendo ahí, de la Perfecto. acupuntura a la medicina funcional. ¿Sí? Sí, Perfecto. Vamos a hablar de un contexto y luego damos un ejemplo concreto de cómo manejamos nosotros este tema de la integración entre la medicina tradicional china y la medicina funcional. Pero para eso tenemos que hablar realmente de dónde se parte para llegar a esas dos corrientes terapéuticas que son realmente integradoras, holonómicas, holísticas, como en la medicina tradicional china, pues que ya conocemos, pero la medicina funcional que es más de reciente aparición y estudio, sobre todo en Occidente. Bueno, muy bien. Nosotros debemos partir de que existen ciertos paradigmas de concepto de la realidad. Uno de ellos y en el que se basa el actuar terapéutico en la medicina convencional, en la medicina alopática, es el paradigma newtoniano, donde reconocemos el conocimiento de la realidad y se entiende la dinámica del conjunto del ser humano, conociendo las propiedades de cada una de sus partes. Ese paradigma newtoniano pues nos lleva a la actuación mecanicista y a la visión lineal de la medicina convencional. Por eso nosotros utilizamos en este paradigma newtoniano como base del conocimiento la estadística, la poder realizar estudios, estadísticas y masificados en estudios de grandes poblaciones para determinar qué puede ser bueno o malo para utilizar en determinada entidad nosológica. Y como unidades de conocimiento hay la homogenización de protocolos terapéuticos para masas de población y no pensando en la individualidad, que es la diferencia del paradigma holístico. En este paradigma cartesiano pretendemos dar descripciones objetivas, independientes del terapeuta, independientes del observador, independientes del proceso de conocimiento, y por eso se pretende llegar a la objetividad. Objetividad que realmente no es tan fácil de, 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 de tener cuando hablamos nosotros del ser humano, que es un ser humano, como lo vamos a ver, multidimensional. Y eso debemos tenerlo presente.
Entonces, en el paradigma alopático se habla también del racionalismo, del conocimiento científico con su metodología de separar y dividir para conocer, como el conocimiento que puede lograr un conocimiento absoluto y final de una realidad. Por eso hablamos de un paradigma reduccionista, donde pretendemos conocer la realidad separando al ser por partes para acercarnos al conocimiento de esa realidad. Por eso nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, de que en el enfoque reduccionista, cartesiano, newtoniano, empezamos a hablar del tratamiento de cada complejo de síntomas de forma separada y distinta, hablando de entidades no zoológicas con un tratamiento desde luego lineal. Entonces, si tenemos un problema de artritis, hablamos de AINES, el diagnóstico se convierte en una entidad realmente distinta. La historia del paciente nunca se ve de manera en su totalidad, sino se va reduciendo a llegar a un diagnóstico y a un manejo consecuente con ese diagnóstico. Síndrome de colon irritable, dar medicamentos, AINES, para una osteoartritis, tenemos migraña, algún medicamento particular, estatinas para el colesterol. Si tenemos un reflujo gastroesofágico, se reduce a dar un bloqueador H2. Si tenemos problemas de depresión, recaptadores de serotonina, etcétera. Entonces vamos haciendo con una visión lineal del ser humano, pues un tratamiento también, desde luego, lineal, que es el tratamiento que estamos desarrollando con ese modelo de atención médica de la alopatización, de ese concepto de medicina alopática, donde hay un modelo de atención aguda, cirugía, tratamiento farmacológico para cada uno de estas entidades que nosotros vamos reconociendo, como la infección, como el trauma, como hay realmente una pobre sanidad, un desconocimiento de muchas condiciones del medio ambiente que son importantes, y vamos reduciendo el tratamiento a un tratamiento muchas veces farmacológico, que fortalece realmente el manejo de las grandes industrias farmacológicas, que son las que se enriquecen con este concepto de la medicina. Pero nosotros nos damos cuenta en esta visión alopática de la realidad que estamos haciendo un diagnóstico por órganos y por sistemas, donde nos quedamos por las ramas y empezamos a utilizar realmente como criterio de manejo, como criterio de realidad. Empezamos a darnos cuenta de que la clave del manejo de la medicina convencional es la especialidad, la multiespecialidad, y esa multiespecialidad nos lleva a trabajar por las ramas, no por las raíces, no por el tronco, no por ver la historia biopatográfica de la enfermedad, sino al cardiólogo se reduce a manejar la hipertensión, el endocrinólogo a dar un medicamento para la diabetes, el neurólogo a buscar un medicamento específico para el Alzheimer, etcétera. Las multiespecialidades, pero que no ven al paciente en su dimensión total, en su dimensión de la totalidad, que es lo que nosotros estamos buscando con ese nuevo paradigma en el que se incluye, desde luego, que no es tan nuevo, las medicinas ancestrales, la medicina ayurveda, la medicina tradicional china, donde el ser humano es visto en su totalidad. Paradigma que está recuperando una nueva visión de la medicina, que es la medicina funcional, donde realmente empieza a recuperarse una visión mucho más integral del ser en ese paradigma holístico. Pues acá lo que pretendemos es empezar a recuperar de esa visión holonómica, holística de la medicina tradicional china, integrarla con un nuevo paradigma en que también estamos viendo la raíz de la enfermedad, estamos yendo a un poco más allá de la enfermedad y ver su posibilidad de comprensión desde la totalidad, que es la medicina funcional. En estos paradigmas, pues, nosotros empezamos a ver al ser humano, tanto en la medicina funcional como lo ha visto en la medicina energética, la medicina tradicional china, como un campo de energía, como un campo unificado de la vida. Cuando vemos al ser humano como un campo unificado del ser, empezamos a darnos cuenta de que tenemos no solamente un cuerpo material, sino
por encima de él un cuerpo energético, por encima del cuerpo energético somos emociones y somos pensamientos, somos cuerpos de información que están por encima de la energía, pero por encima de eso somos un cuerpo de conciencia. Cuando vemos ese ser en esa multidimensionalidad, empezamos a darnos cuenta de dónde estamos actuando con las diferentes medicinas. Sobre este cuerpo material y físico viene la posibilidad de ejercer sobre él una bioregulación funcional, es decir, dar los insumos necesarios para que haya una respuesta equilibrada y sana del organismo en sus diferentes disfunciones, que es lo que vamos a analizar con la medicina funcional. ¿Qué hay, qué disfunción hay de base? ¿Qué disfunción está en la raíz? ¿Qué disfunción está detonando y generando un factor determinante para la aparición de la enfermedad? Para dar bioreguladores funcionales que son en su gran mayoría, como lo vamos a ver, nutracéuticos que pueden apoyar ese trabajo de regulación funcional del organismo. Acá también está las sales de Schuller, están los órganos preparados, están el manejo de la homotoxicología, por ejemplo, también. Pero por encima de eso, reconocemos, como lo ve la medicina, la medicina tradicional china, que somos seres de energía, que tenemos un campo de luz, un campo de energía, un campo electrodinámico, un campo electromagnético, que circula de una manera ordenada por esos redes de los meridianos de acupuntura y que la medicina ayurveda planteaba la existencia de nadis y de chakras, pero que todos son un nutrimento energético del ser que es ordenado, que conocemos con detenimiento, que hace más de 5.000 años la medicina tradicional china nos lo enseñó en ese recorrido de corrientes electrodinámicas, unas yin, otras yang, con una cantidad de resonadores o puntos de acupuntura que nos permiten actuar fortaleciendo la acción de un órgano, detoxicándolo, drenándolo, etcétera, en esos puntos de tonificación, de dispersión, de regulación que tenemos nosotros a través de la medicina tradicional china y que sabemos que desde la energía se puede generar una modulación de la función, una modulación de la estructura y eso es válido y es muy importante reconocer al ser humano en esa polaridad energética. Pero por otro lado y por encima de ello somos seres de información. Debemos reconocer realmente que nosotros tenemos pensamientos, que tenemos emociones y que el pensamiento y la emoción son elementos de nuestra estructura del ser que son negaentrópicos, ordenantes, no son energéticos, no podemos medir cuánto trabajo produce una emoción en términos de joules o cuánto trabajo produce un pensamiento, no es una energía, pero generan un factor absolutamente determinante en esa estructura del ser porque pueden convertirse en un ruido que genere disfunción energética y disfunción orgánica. Sabemos muy bien en la medicina tradicional china que las emociones pueden afectar un circuito energético del agua, el miedo, la falta de autorreconocimiento, la falta de voluntad puede dañar el riñón, la intolerancia, la inflexibilidad, la falta de creatividad, la cólera puede dañar el reino de la madera, o la ansiedad, la preocupación, la obsesión, el reino de la tierra, o la tristeza, la nostalgia, el reino del metal. Eso es muy claro para las medicinas ancestrales, pero hasta ahora es bien reconocido y bien empezado a estudiar en su potencialidad fisiológica de la emoción como dañando algunos órganos y eso está empezando hasta ahora a estudiarse en la medicina convencional, porque realmente la mente y las emociones se tomaban como una especialidad aparte que no tenía nada que ver con lo orgánico. Hasta ahora se está reconociendo ello, pero por encima de todos estamos nosotros como seres de conciencia, con propósitos, con sentido de vida, con una meta, con un sueño, con un propósito que puede favorecer realmente cuando nos conectamos con ese elemento trascendente del ser, que es la conciencia, y trabajamos desde ella, podemos generar un factor de ordenamiento. Y por eso nosotros hablamos acá en Colombia como la sintergética. La conciencia como una herramienta terapéutica puede favorecer que en estados meditativos profundos, que en estados de sanación, que en estados de alineación con ella, ordenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra energía y nuestras funciones orgánicas. Eso es realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de los paradigmas integradores
u holísticos, en los cuales en ese paradigma no hay parte, realmente somos una red de relaciones. Y eso lo vemos nosotros, claro, en la medicina tradicional china. Sabemos nosotros que tenemos esos cinco reinos de la naturaleza y esos cinco reinos en el ser humano, esos cinco elementos que están en una integración de madre e hijo, del agua alimentando la madera, el fuego alimentando la tierra el metal, en ese ciclo Chen de intergeneración o en ese ciclo Co de intercontrol. Hay una red realmente energética que correlaciona todos los órganos de una manera maravillosa, generando una visión de la universalidad. No podemos hablar del fuego del intestino delgado inflamado con humedad, calor, si no revisamos el resto de cosas. Cómo está la madera, cómo está la tierra, cómo está el agua, cómo está el metal, porque es una red y eso lo reconoce también la medicina funcional. En la medicina funcional se habla de que realmente todos los movimientos formadores de enlaces químicos, de conexiones en las moléculas, incluso desde los astros hasta los movimientos sinápticos de nuestra neurona, existen para que la fuente de esos impulsos maravillosos pueda tomar conciencia de sí mismos. Es decir, que todo lo que tenemos en nuestro organismo, lo plantea la medicina funcional, es para que ganemos conciencia del ser, que es muy importante. Nosotros tenemos conocimiento y contacto con una conciencia que es la que permite el ordenamiento. Ese es el máximo campo ordenador del ser y la medicina funcional lo reconoce como tal. Y eso es muy importante. En lo energético, entonces, estamos viendo la realidad como redes de relaciones, esa red entre cada uno de los cinco elementos. La individualidad es muy importante, pero debemos nosotros en el diagnóstico energético observar una termodinámica abierta donde no vemos enfermedades, vemos el ser humano enfermo en una red de relaciones con el medio ambiente, con el entorno, con la emocionalidad, con la conciencia, y eso es una termodinámica abierta. Estamos hablando de que estamos abiertos a influencias mentales, emocionales, físicas del medio ambiente, como los factores patógenos, el viento, el frío, el calor, la sequedad, la humedad, y son los portadores de eso que la medicina occidental observa como los virus, como las bacterias y ahorita una cantidad de cosas del medio ambiente que se transforman en lo energético, en esos factores enfermantes que la tradición china conocía, como los he mencionado. Pero eso está en el medio ambiente y tenemos que reconocerlos en un paradigma de termodinámica abierta. Esa ley de los cinco elementos que conoce muy bien y que detalla la relación del ser humano con el medio ambiente, la relación del ser humano con esos cambios estacionales tan importantes y que van generando cambios en los factores del medio ambiente como el frío, como el calor, como el viento, como la sequedad, como la humedad, influyen en el ser humano. Es decir, tanto la medicina funcional como la medicina energética reconocen al ser humano en una termodinámica abierta. Estamos recibiendo información del medio y nuestra fisiología cambia de acuerdo a esa relación con el medio ambiente. Por eso, en medicina funcional hablamos de que lo que hay que volvernos es súper generalistas en lugar de súper especialistas y cada vez el especialista en la retina y el especialista en la córnea o el especialista en el cristalino. No. Tenemos que volver a la supergeneralidad, a volver al ser humano visto en su integralidad, que ese es el objetivo de la medicina funcional, que veamos la totalidad del ser nuevamente. En la medicina funcional como en la medicina energética, que vemos a ese ser humano termodinámicamente abierto, estamos reconociendo que todas las influencias ambientales, genéticas, van a determinar el estado de salud. Todo lo ambiental, los carcinógenos, el estrés, la dieta, el tabaco, las infecciones, la inflamación, el ejercicio, van a actuar sobre tu genoma y van a determinar cómo se expresa ese genoma. En eso que ahorita se está hablando todo el tiempo de lo epigenómico, ya estamos hablando de que el genoma no es lo importante.
prácticamente lo determinante no es que se exprese en tu genoma, sino qué factores hay en el medio ambiente genómico para que éste se exprese o no se exprese en ese fenotipo particular del ser. Para que se exprese un gen se necesita de toda una condición del medio ambiente, carcinogénicos, ejercicios, estrés, tus pensamientos, tus emociones, tu dieta, el tabaco, todo eso para que realmente eso orgánico se exprese. En la medicina funcional se está hablando ya de esas predisposiciones para que el paciente exprese lo que tiene en su ser. Y hay algo muy importante y es la subjetividad. Como tú conoces, como tú pienses, como tú te emociones, realmente puede generar una forma de conocer la realidad. Es decir, para cada ser hay una individualidad, hay una subjetividad que determina también como contexto la forma de enfermar y eso es muy importante. En el paradigma funcional, en su pensamiento, se habla de cuatro etapas en la maduración de ese pensamiento. Acá las puse al revés. Primero, identificación de las funciones fisiológicas como mecanismos reales, medibles y mejorables. Es decir, vamos a ver que hay una correspondencia maravillosa entre esto y el análisis que hacemos nosotros en la medicina tradicional china. Hay que mirar las funciones y vamos a ver cuáles son las que más se observan para poderlas medir, para poderlas mejorar y para poder más realmente generar un manejo adecuado de esas disfunciones que podemos tener conociéndolas. Hay una conceptualización en ese pensamiento funcional de el desencadenamiento de las disfunciones como un intento de adaptación a los estresores del medio ambiente para generar un esfuerzo adaptativo, resistivo. Estamos hablando de la alostasis, de la capacidad de adaptarnos a muchos factores del medio ambiente que debemos determinar como elementos fundamentales para la comprensión del ser humano. Entonces, en el pensamiento funcional como el holístico, hay incompletud, siempre estamos buscando cosas nuevas, explorando nuevos conceptos, explorando nuevos conocimientos y no hay nada que esté, que sea la verdad absoluta y la completud. Eso no existe realmente. Para la medicina funcional siempre hay unas causas subyacentes que debemos explorar y que vamos a analizar mucho en la medicina funcional y que tienen que ver mucho con la medicina energética. Hay una cantidad de desequilibrios que son las disfunciones que estudiamos, disfunciones gastrointestinales, disfunciones en la inmunidad, disfunciones en la toxicidad, disfunciones mitocondriales, estrés oxidativo, alteraciones neuroendocrinas, fallas en la estructura, maladaptación cardiometabólica y trastornos psicoemocionales. Si miramos esto, realmente esto está inmerso en los cinco elementos de la tradición china. Todo eso está moviéndose en esa dinámica para que lo genómico se exprese. Por eso nosotros hablamos de lo genómico, de lo proteómico, de lo metabolómico, de lo epigenético, realmente para que se exprese una realidad en la estructura del ser, estamos hablando de muchísimos factores que pueden incidir en esa dificultad. Vamos a mirar en síntesis qué es lo que tiene la medicina funcional y la medicina convencional y cómo podemos abordar desde la medicina integrativa entre la medicina funcional y la medicina energética a un paciente. La medicina funcional está orientada a la salud, no a la enfermedad. Es decir, qué factores están conduciendo a que el paciente se enferme para ayudarlo a que se sane. No, ya teniendo la enfermedad, entonces le voy a dar una estatina para bajarle el colesterol. No, ¿cuál fue su estilo de vida que lo llevó a enfermar? Se centra en el paciente. Estamos buscando qué cosas podemos modificar en el medio ambiente del paciente para sanar, no en el médico y en los sistemas de salud que a veces son demasiado limitantes. Estamos siempre analizando las causas subyacentes de la enfermedad, que en la medicina energética siempre las miramos, no solamente los síntomas para llegar a un diagnóstico nosológico y hacer una consulta especializada, sino realmente una consulta holística, sostenible,
porque realmente si vemos qué causas están por debajo de los síntomas, podemos llegar realmente a la curación y no a tratamientos sostenidos. Un médico de medicina convencional llega al paciente hipertenso y se reduce a darle los losartán o el amlodipino, pero nunca se preguntó por qué el paciente llegó a la hipertensión. ¿Qué camino hubo? Acá en la medicina funcional lo hacemos y en la medicina energética también. Es decir, se está hablando de una individualidad. Desde luego, desde lo funcional, desde lo bioquímico, pero una individualidad. No todo el mundo se enferma de la misma manera. Y eso es importante porque el tratamiento también va a ser individualizado. Entonces, lo que buscamos con la medicina funcional es revertir para prevenir, revertir las disfunciones que se han presentado en la base de la enfermedad para llegar a realmente generar una reversión incluso de los síntomas y de la enfermedad. No detectar la enfermedad y controlar solamente signos y síntomas, sino mirar qué disfunciones hubo en la base del paciente. Por eso, en la medicina a la que estamos apuntando nosotros, es el que el modelo de atención tenga que ver con muchos elementos, cómo cambiamos la nutrición y el estilo de vida del paciente. Para hablar de nutrigenómica, cómo cambiamos esa expresión de la enfermedad a través de cambios en la dieta, cómo, por ejemplo, la vida sedentaria se cambia por una vida mucho más activa. Hay que modificar estilos de vida del paciente. Hay que dar nutracéuticos, hay que allí llevar al paciente a que haga meditación, cómo lo apoyamos en el manejo del estrés, cómo mejoramos y hay incluso medicinas que nos pueden ayudar a eso, pero cambios en la educación y el empoderamiento del carácter del paciente para ayudarlo en ese sentido. ¿Cómo cambiamos nosotros la toxicidad ambiental, que es un factor determinante en las disfunciones ya no yin, vamos a verlo, del paciente y eso es importante. Entonces es una medicina mucho más integrativa, mucho más individualizada, mucho más personalizada, que ya nos permite ver el modelo de atención crónica quitando factores predisponentes para la enfermedad crónica y eso nos puede ayudar a mejorar. Entonces, en eso tenemos muchas coincidencias, como lo tiene la medicina tradicional china, con sus 5 reinos y todo lo que está influyendo en cada circuito energético, en el riñón y la vejiga, no solamente el frío del invierno, sino los temores, la identidad, la falta de autoconocimiento, la falta de seguridad, la falta de identidad, dañan el circuito energético del agua y así lo vemos con los 5 reinos y eso en la medicina actual, en la medicina funcional, se está reconociendo como lo vamos a ver. Entonces, en la medicina tradicional china, si miramos estos factores enfermantes, es lo mismo que la medicina funcional está haciendo en este momento. Estamos hablando del mismo tipo de circunstancias para ayudarle al paciente. Acá hay un paciente para admitir, yo no sé si podemos ayudarle a dar entrada a alguien que quiere entrar. Bueno, un segundito, quitamos esto acá para poderle admitir. Ok, Ya está, ya listo. está. Ya. Entonces, en la etiología, en la medicina tradicional china, sabemos que hay factores patógenos externos, que son factores climáticos, que son factores epidémicos, pero que en este momento en el medio ambiente, sabemos que hay cantidad de factores tóxicos que los podemos traducir en el lenguaje de la medicina tradicional china, en el viento, frío, calor, humedad, sequedad, pero que tienen que ver con radiaciones del medio ambiente, con el smog, con los tóxicos químicos que están cada vez consumiéndose muchas veces en la nutrición. Entonces, esos son factores del medio ambiente que son importantes. Y hay factores patógenos internos como la dieta, como el trabajo, los traumas, la retención de flema, humedad, que viene casi siempre relacionada por mala nutrición, por mala dieta. Eso es importante tenerlo presente y lo vamos a tener en cuenta. Pero miramos esto es lo que la medicina funcional observa cuando hace el análisis del paciente. Primero, hay una serie de factores que impiden la sanación. Entre ellos, primero, a ver, cerramos acá, puedo lograr nosotros. Ok, ahora no veo el señalador se me perdió, pero no importa. Esto, factores que impiden la sanación. Hay una serie de raíces
que nosotros observamos como factores generadores de la enfermedad y que realmente en la medicina tradicional china lo estamos haciendo todo el tiempo. Alimentación dañina, es decir, se observa cuál es la calidad de la nutrición del paciente. Relaciones emocionales dañinas, es decir, cómo es mi relación con los seres humanos y cómo estamos nosotros favoreciendo que esas relaciones, que el cultivar con los demás seres humanos las correctas y armónicas relaciones pueda favorecer la salud. Eso es fundamental, que no se estanque en nosotros ni la rabia, ni el rencor, ni el miedo, ni la falta de autorreconocimiento, ni la envidia, ni la tristeza, ni la envidia. Tiene que ver con relaciones dañinas y con el distrés. Ese distrés que puede ser tóxico, que puede ser un estrés emocional. La relación del descanso con el trabajo, que la medicina tradicional china también lo hablaba, el sedentarismo, la exposición microbiológica, todo eso son factores que están en la base y que los reconocemos. Pero también en la base, en esto por debajo de los síntomas, tenemos que ver si hay factores detonantes y factores predisponentes que siempre investigamos en la medicina funcional. Desequilibrios nutricionales, trastornos dentales. Recuerden que una rama muy importante que integra la medicina tradicional china con la odontología, que es la odontología neurofocal. Y para nosotros eso hay que mirarlo. ¿Qué tipo de odontón se está lesionando y qué circuito energético está dañando? Traumas, infecciones, intoxicaciones, cirugías, todo eso está en la base y lo miramos como factores detonantes. Ahora, predisponentes. La lactancia, la omisión en la lactancia. Nosotros vemos la importancia de la leche materna en el poblar con una microbiota intestinal adecuada. El nacimiento por cesárea que impide también cultivar una microbiota en nuestro intestino delgado y favorece los síndromes de humedad-calor en el intestino delgado. Marcas epigenéticas, es decir, ya situaciones del medio ambiente que son importantes y que pueden determinar lo genómico y la vulnerabilidad. Pero las disfunciones que nosotros analizamos en medicina funcional siempre son estas por el momento y son las más importantes. Lo gastrointestinal, que estamos hablando no solamente del reino tierra, sino del reino fuego con el intestino delgado. Dismotilidad, hipocloridia, colestasis, disbiosis intestinales, permeabilidad de mucosa intestinal, humedad, calor en el intestino delgado. Problemas de energía y procesos oxidativos y antioxidativos la permeabilidad de tu membrana, inhibición de la beta-oxidación, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo. Eso lo vamos a mirar ahorita en un ejemplo que pongo en el reino del agua para ver cómo es de importante el estudiar, el analizar esos procesos oxidativos del organismo y cómo pueden afectar su energía YAM, por ejemplo. Lo de inmunidad, inflamaciones, pérdida de tolerancia, reactividad inmunológica, todo eso lo estudiamos. Desintoxicación, hay una carga acumulada de toxinas por tu dieta. Hay que preguntarnos eso. Si estamos nosotros con una cantidad de antígenos consumidos de manera por malas costumbres nutricionales y pueden desequilibrar la fase uno o la fase 2 de detoxificación hepática y el reino de la madera se compromete. Daños en la estructura, alteraciones psicoafectivas y emocionales. Acá se reconoce eso y es muy importante para ayudarle al paciente a mejorar y se recomienda la meditación, se recomienda mucho trabajo personal para hacer eso, alteraciones en la homocisteína y la circulación, disfunción endotelial, trastornos neuroendocrinos que tienen que ver con la gran médula que es el cerebro y cómo la afecta, por ejemplo, los desequilibrios en la nutrición, en la insulina y la leptina, la tierra controlando el agua y los procesos, pues, desde el metabolismo que da en el sistema nervioso central. Todo esto es lo que estudiamos en la medicina funcional de una manera muy importante para darnos cuenta de que aparecieron pues los diagnósticos, pues el diagnóstico es lo último, hay que mirar qué fue, cuál fue la causa detonante, predisponente, qué hubo en la raíz, qué disfunción se presentó para llegar al síntoma. Lo último, el síntoma o el diagnóstico nosológico es lo último que tenemos. La medicina funcional realmente es una forma de pensar que redefine la práctica clínica pensando fundamentalmente en disfunciones fisiológicas. Vemos
una disfunción con una cantidad de factores en la base que pueden ser los detonantes de esa dificultad. El médico tiene una clara objetivo como médico funcional identificar causas para revertirlas. Si yo sé que fue alteraciones en el estilo de vida, en la nutrición, exposición al medio ambiente de una manera adecuada, pues hay que cambiar. Entonces, acá no hablamos de una especialidad, al contrario, hablamos de un pensamiento médico que diluye la especialidad y que puede pues, ser utilizado por una especialidad, pero que realmente es la generalización, es observar al ser humano en su totalidad. Hagamos un ejemplo, porque pues esto es parte de un diplomado que dura 120 horas, donde empezamos a analizar todos los síndromes de la medicina tradicional china, su fisiología, su fisiopatología y cómo podemos hacer un análisis desde esas visiones de las causas, de las disfunciones, de los detonantes, para llegar a una conclusión de cómo podemos apoyar el tratamiento de la medicina tradicional china con las herramientas de la medicina funcional. Por ejemplo, hablemos de las deficiencias de Yang del riñón, como un ejemplo. Tenemos un paciente que como síntomas generales de deficiencia de Yang tiene una serie de síntomas que vamos a ver a qué corresponden en el análisis de la medicina funcional. Un paciente friolento, que transpira espontáneamente con poco esfuerzo, que tiene debilidad general, que tiene cansancio, que tiene fatiga crónica, que no tiene energía vital, que está apático, que generalmente tiene pérdida del apetito, síntomas generales, palidez, frialdad, paciente con voz débil, con tendencia al resfrío, con un pulso usualmente profundo, débil, lento por falta de yang, con una tez pálida, una lengua con marcas de dientes que está reflejando que está reteniendo muy frecuentemente líquidos y su metabolismo es lento. Eso es una deficiencia de yang global, pero si vamos al riñón, estamos hablando de que es un paciente que tiene dolor lumbar, problemas urinarios, problemas de disfunción eréctil, muchas veces goteo posmiccional, algún problema de nefropatía puede haber con retención de líquidos y edemas, eyaculación precoz o trastornos en la deficiencia de yang en el ámbito genital, infertilidad, espermatorrea, abortos espontáneos. Paciente que si tiene un cuadro de deficiencia de llanta del riñón con una influencia en la filtración glomerular, o sea, con una debilidad del riñón en su capacidad de eliminación de líquidos, pues va a tener edema de las asas intestinales y distensión abdominal, diarreas matutinas por la misma edema de las asas intestinales, disnea, flemas, disneas de pequeño esfuerzo, tos, expectoración, porque el pulmón ya se empieza a comprometer por el edema causado por el riñón. Entonces, miremos estos síntomas desde la perspectiva de la medicina funcional. Entonces, ¿qué factores predisponentes, qué factores detonantes puede haber en una deficiencia de yang de riñón? Todo esto puede haber como factores predisponentes. Un paciente que tiene antecedentes familiares de enfermedad renal, que ha sido sometido a quimio-radioterapia, daña el yang con mucha frecuencia, aunque puede producir lesiones de tipo yin. Síndrome de fatiga crónica generado por virulentos, como lo vamos a ver, o hipersimpaticotonía, que la hipersimpaticotonía es una polaridad neurovegetativa en que el paciente ha tenido un consumo excesivo de su energía por exceso de estrés, por exceso de cortisol, que terminan lesionando el yang y lleva a una fatiga de la suprarrenal, y la fatiga de la suprarrenal tiene fatiga crónica. Y un paciente con síndrome de fatiga crónico tienen deficiencia de yang, cansado, fatigado, muy frecuentemente por exceso de estrés. Ahora, ¿qué pudo detonar una deficiencia de yang? A veces una cirugía, por ejemplo, que pierda los ovarios o la exposición a toxinas del medio ambiente, xenobióticos, que lo vamos a ver en un instante, los incisivos que están en relación con el riñón, cuando ha habido implantes dentales, reemplazos, que comprometan los incisivos que tienen que ver con el riñón, es un factor detonante de una deficiencia de yang, y los virulentos como el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el mismo COVID, ese SARS-CoV-2 pueden favorecer, y vemos muchos pacientes post-COVID que quedaron con un síndrome de fatiga crónica, deficiencia de yang.
Entonces, eso está en la raíz. En la medicina funcional, ¿qué pudo disparar eso? Puede ser esto. Ahora algo muy importante, lo psicoemocional. En la medicina funcional analizamos cómo es el carácter del paciente. ¿Qué carácter emocional tiene para haber generado una disfunción YAN del riñón? Pues son este tipo de pacientes que tienen ese psiquismo del riñón comprometido, pacientes que fueron demasiado meticulosos para no fracasar, por el miedo a fracasar, temerosos, controlados muchas veces, reprimidos, con una falta de confianza en sí mismo muy importantes, con una dificultad para actuar porque tienen dos características fundamentales los pacientes agua: falta de seguridad en su territorio interior y falta de identidad. No me quiero, no me acepto como soy, eso que soy, no estoy satisfecho con eso, son cobardes, son inseguros, son codependientes, son apegados, tienen esa dificultad en la base de su carácter y eso es lo psicoemocional que analizamos nosotros y que realmente debemos construir en el riñón. ¿Qué debemos construir en el riñón? Nosotros siempre le dejamos al paciente un pensamiento semilla: me siento seguro en mi territorio interior. Construye riñón, construye agua, construye fortaleza, autoconocimiento. Y el otro pensamiento semilla: me quiero y me acepto completa y profundamente como soy. Eso que soy es bueno, es la parte psicoafectiva que fortalece tu agua, tu riñón, fortalece esa voluntad. Pero tenemos recursos en la medicina funcional para ayudar a mejorar esa capacidad de adaptación al estrés. Claro, tenemos una serie de medicamentos que son de las grandes tradiciones, recuperados de las tradiciones orientales, tanto la medicina ayurvédica e incluso como la medicina tradicional china, que son los adaptógenos. Y esos adaptógenos, como la Chisandra sinensis, como el Eleuterococcus centicosus, como los cartamoides, la raíz de maral, son muy importantes para mejorar una estimulación del neuropéptido ya a nivel central y mejorar esas proteínas de choque térmico que ayudan a mejorar la capacidad de adaptación al estrés. Son muy importantes para reducir la necesidad de resistencia mediante catecolaminas y cortisol, que es lo que hacemos con el estrés, para que el paciente recupere la capacidad resistiva, la capacidad de adaptación a factores emocionales del medio ambiente, incrementar la producción de energía globalmente y disminuir el estrés oxidativo. Acá tenemos algunas propuestas que se utilizan como adaptógenos, pero siempre uno dice: yo puedo dar un medicamento como esto, la raíz del maral en un paciente con fatiga crónica, importantísimo. La raíz de maral, que es muy importante y que nosotros desafortunadamente, por ejemplo, en Colombia no tenemos la posibilidad de utilizar medicamentos de la fitoterapia china tan enriquecedora y tan especial, porque acá no dejan registrarlos y la mayoría tienen dificultad para ser registrados. En Colombia no se consigue fitoterapia china, pero podemos tener esto, por ejemplo. Un medicamento que tiene raíz de maral que me desempeña, me mejora el desempeño físico, incrementa la actividad locomotora, hace una protección colinérgica, es decir, disminuye el estrés, mejora la memoria, el aprendizaje y la espermogénesis. Todo eso está en la esfera de la energía del agua, del riñón, en la deficiencia de energía yin-chi del riñón, de deficiencia de energía yang del riñón, porque desempeña el mejor el desempeño físico. Por ejemplo, la chaguanda tan conocida que cada vez se usa más y se consigue fácilmente. Y nosotros sabemos que tiene una potente acción tanto potenciadora del sistema inmunológico como antioxidante. Es neuroprotector. Recuerden, las deficiencias de la energía esencial de riñón Yin-Chi están hablando de neuroinflamación, del problema de la memoria, el consenso de la fatiga crónica, del Alzheimer, incluso o enfermedades neurodegenerativas. Esto genera una potencial muy importante para tonificar esa energía esencial del riñón, crecimiento de los axones, de los astrocitos, para que haya circuitos neuronales óptimos y disminución de mediadores del estrés oxidativo. Importante la chaguanda, la raíz del leudero, que todo eso lo tenemos acá como medicamentos de medicina funcional, neuroprotector,
antioxidante, antifatiga crónica, deficiencia de YAM, mejora la memoria, la cognición y fortalece la actividad inmunológica del paciente. Todo esto están llevándonos a mejorar la disfunción YAM, a mejorar el cansancio y la fatiga crónica y tiene un efecto sobre fortalecer el carácter. Pero hay algo muy importante que yo digo y lo analizo desde la medicina funcional, que es el común denominador de las deficiencias de Yang en la disfunción mitocondrial. Toda disfunción mitocondrial da síntomas de deficiencia de Yang. Toda disfunción mitocondrial que está en la base de los factores que impiden la sanación en una deficiencia de Yang, hay que analizarlo. Hay muchos elementos que pueden conllevar a una disfunción mitocondrial y nosotros lo analizamos. Hay que desintoxicar al paciente de todas estas cosas: el plomo, el mercurio, el arsénico, el DDT que se utiliza todavía en la agricultura, el bisfenol A que genera problemas de disrupción endocrina, los talatos, los plásticos, los contaminantes orgánicos persistentes, todo esto, la atracina, los colorantes que le agregan algunos alimentos, la tartrazina también, todo eso son bloqueadores ¿de qué? De la acción del citocrom, del ciclo de Krebs o de la fosforilación oxidativa, se meten allá e impiden la obtención de energía por el organismo. Por eso nosotros hacemos detoxicación de metales pesados, con un ácido alfa-lipoico, con glutatión, etcétera. Pero una de las cosas más dramáticas en las disfunciones de Yang del riñón es realmente estos problemas de disfunción mitocondrial. ¿Cuáles son las causas de estrés oxidativo y disfunción mitocondrial? Todo eso que mencionaba. Entonces, deficiencias, por ejemplo, en coenzimas como la enzima Q10, aumento de la glucotoxicidad, es decir, resistencia a la insulina, deficiencia de glutatión, del ácido alfa-lipoico, que son los que ayudan a desintoxicar de todos estos metales pesados y de todas esas toxinas del medio ambiente. Todo eso relacionado con deficiencia de micronutrientes. Todos estos micronutrientes nosotros analizamos. ¿Será que tengo deficiencia de magnesio, de selenio? Selenio es muy importante como cofactor para subir el YAN, de los complejos de la vitamina B, de los folatos, del zinc, del hierro, de la riboflavina. Todos estos tienen una acción en todo ese circuito del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa. Todos dependen, están ahí jugando un papel fundamental. Entonces, como factor detonante de esa disfunción mitocondrial, siempre estamos mirando nosotros, ¿será que recibí antibióticos y se me dañó el intestino delgado y estamos haciendo una contradominancia de una humedad-calor en el intestino delgado que me está debilitando el riñón? Hay deficiencias nutricionales de vitaminas, de minerales, tenemos dislipidemias o tenemos alteraciones como el síndrome metabólico que me pueda estar afectando el riñón, o hay intoxicación por metales pesados, o hay excesivo ejercicio, a veces por un entrenamiento mal orientado, o hay estrés emocional. Todo eso lo miramos en la disfunción mitocondrial. Y fíjense síntomas de la disfunción mitocondrial. Eso es lo que la medicina convencional describe: deterioro y declive cognitivo, energía esencial del riñón en deficiencia, el síndrome metabólico que siempre afecta el riñón. Nosotros decimos, en esa relación que hay de la tierra controlando el agua, si hay síndrome metabólico y un exceso de tierra estancada con humedad, que es la resistencia a la insulina, me daña el riñón y termina produciendo trastornos de disfunción mitocondrial. Es muy importante. Y la neurodegeneración, Alzheimer, temblor esencial o problemas como de enfermedades neurogenerativas como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, tienen como fondo disfunción mitocondrial. Siempre que vemos, pues lo que vemos en la clínica en medicina tradicional china: cansancio, fatiga, pérdida de la atención que la controla el riñón, pérdida de la concentración que la controla el riñón, alteraciones en la memoria, embotamiento, cansancio, deficiencia de llano. Todo eso, donde lo vemos, está afectándose el ciclo de producción de energía que la fosforilación oxidativa.
Y ahí, ¿qué puede estar faltando? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre damos en deficiencias de yan del riñón, la coenzima Q10. La coenzima Q10 está favoreciendo esa cadena de transporte de electrones para la obtención de ATP, para la obtención de energía. Entonces damos coenzima Q10. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? No tenemos las plantas de la fitoterapia china, pero coenzima Q10 se consigue. Y fíjense que está actuando en neurodegeneración, esclerosis múltiple, miastenia gravis, Guillain-Barré, Parkinson, Alzheimer. Todo esto son deficiencias de energía yang y de energía yin-chi del riñón. Mejora la supervivencia en animales, incluso con esclerosis lateral amiotrófica o ataxia, que son realmente muy deteriorantes. El SIMACUI es muy importante. Y fíjense algo muy interesante. En las deficiencias de Yang hay a veces alteraciones en la producción de espermatozoides, en la movilidad de los espermatozoides. Una astenospermia, cuando no se mueven bien los espermatozoides, podemos tener deficiencias de Yang del riñón. Entonces, pérdidas en el conteo y en la motilidad de los espermatozoides se pueden utilizar en esa astenospermia idiopática, dar la coenzima Q10, aumenta el ubiquinol y mejora la movilidad de espermatozoides. Deficiencia de Yang de riñón tiene deficiencia en la motilidad de los espermatozoides y la coenzima Q10 actúa también ahí, por ejemplo. Otro recurso que tenemos en la medicina funcional para mejorar ese estatus antioxidativo o altamente oxidativo que se puede presentar en las deficiencias de Yang de riñón es el azul de metileno. Acá lo damos no solamente oral, sino en ampollas, lo aplicamos nosotros en sueros, el suero azul, y que favorece la fosforilación oxidativa, la protección neuronal, disminuye la concentración de radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno que ayudan a la neuroinflamación y neurodegeneración. Entonces es muy importante en disfunción mitocondrial y en problemas de inflamación neuronal. El paciente con deficiencia de Yang y Yin Chi del riñón se afecta con eso. Mejora la disponibilidad de acetilcolina, la disponibilidad de serotonina. Entonces es un paciente que puede tener la capacidad de meditar mucho más, reduce la producción del beta-amiloide relacionado con la enfermedad de la memoria, con el Alzheimer, y es muy importante en estos pacientes. Entonces, otra cosa interesantísima, yo inyecto muchas veces azul de metileno guiado por fluoroscopia en los discos intervertebrales para las deficiencias de yin también, para ayudar a regenerar el disco intervertebral. Y esto es una metaanálisis en que se aplicó este medicamento intradiscal, el azul de metileno, lo hago guiado por fluoroscopia. Otro medicamento para ir cerrando, que lo utilizamos en deficiencias de yang, el antioxidante maestro, el glutatión. Glutatión, sabemos nosotros que está actuando de una manera muy importante en pacientes con tabaquismo, con alimentación deficiente, con radiación, que han tomado antibióticos, que tiene traumas, quemaduras o intoxicación por toxinas. El glutatión sería importantísimo para evitar el daño, la muerte y un gran reparador celular. Entonces, es importante en la función inmune, detoxicación de toxinas, para fortalecer la actividad inmunológica antitumoral, un gran antioxidante, repara el DNA, ayuda al crecimiento y división celular. Son muchísimas las acciones que puede tener el glutatión como antioxidante y para mejorar la capacidad de respuesta yang del organismo. Y por último, el ácido alfa-lipoico es de lo más importante en la detoxicación de metales pesados que dañan la función yang de la célula. El ácido alfa-lipoico es un gran quelante de metales como el cobre, como el plomo, como el arsénico, como el manganeso, metales pesados que pueden estar generando problemas importantes de toxicidad mitocondrial que disminuye la respuesta yang del riñón. Entonces, eso, desde luego, acompañado de lo que sabemos en la medicina tradicional china, trabajar con resonadores o puntos de acupuntura, como transportar para ofrecer al riñón, como el Migmen, que es muy importante para subir el yan, la puerta del destino, o como vasoconcepción 6 y 4, Chihai, el mar
del chi del cielo anterior, o el guan yuan, la barrera de la fuente, para fortalecer ese yang del organismo. Nosotros siempre recordamos pues que podemos hacer la puntura, pero acompañar de nutracéuticos como este ejemplo que les puse de la coenzima Q10, del ácido alfa-lipoico, del glutatión y de los adaptógenos en un paciente con una deficiencia de yang de riñón. Muy bien, básicamente eso era lo que quería compartirles de cómo estamos manejando nosotros cosas desde la dinámica de la medicina integrativa realmente, la medicina funcional y la medicina tradicional china. Dejo algunos minutos por si quieren preguntar alguna cosa, con todo gusto. Bueno, pues muchas gracias. Muchísima información que hay que Lo sé. asimilar. Ajá. Y esto que es una charla, no es el curso. ¿Eh? Sí, no es un diplomado de Por eso. 128. Apenas como dar el abrebocas. Ok. Ajá. Si tenéis alguna pregunta, podéis activar el micro o por el chat, como queráis. Pilar, Enric, Julia, Lola, que estuvo desde el principio, los que quieran alguna inquietud, con todo gusto. Yo tengo una pregunta, O imagino que que quieran ampliar, Javier. lo que no es, Javier, a lo que no es adecuado, imagino, es utilizar productos de Q10, glutatión y fórmulas chinas a la vez. Habrá que decidir, imagino, ¿no? ¿O no? podría utilizarse, digamos, yo digo, ácido alfa-lipoico, ¿hay alguna medicina china que lo tenga? No, pero el ácido alfa-lipoico me ayuda a eliminar metales pesados. Ujú, Entonces, piensa en una deficiencia de yang del riñón ujú, que con mucha frecuencia hay disfunción mitocondrial. Entonces, ujú. bueno, yo le doy un coenzima Q10 aparte de la prescripción que le puedas dar de una Vale. fitoterapia china que ustedes las pueden conseguir más fácil, que acá en Colombia no hay. Eso me Ujú, llevó a ujú. buscar otras cosas para decir cómo apoyo a mis Ah. pacientes, porque yo no tengo fitoterapia china. Ujú, Y les ujú, Q10 y le doy unos adaptógenos que puede ir muy bien. Si lo doy a ujú. chaguán, a raíz de maral, pues maravilloso. Eso me va a ayudar a subir desde la parte de la resistencia a la fatiga. Pero si tú tienes medicina china, de pronto dice, Ujú. bueno, no le va mal darle a un paciente con una deficiencia de yang que muy frecuentemente tiene intoxicación por metales pesados, darle ácido alfa-lipoico. Se consiguen Ajá. cápsulas y le doy capsulitas de ácido alfa-lipoico y le voy sacando metales pesados, que de pronto no todas las medicinas chinas pueden hacerlo, pero yo ese Ujú, sí he investigado que lo hace. Entonces podría ahí acompañar alguna cosa como estas. Darle glutatión o dar ácido alfa-lipoico, por ejemplo, muy ujú, útil en esos pacientes con disfunción mitocondrial o una coenzima Q10 que me ayuda también a mejorar esa producción de ATP por la fosforilación oxidativa, valdría la pena y se pueden ujú. acompañar, no hay ningún problema. Perfecto. Si hay una pregunta, que vean el chat. Están muy tímidos. La verdad que no es timidez, es que hay tanta información y da tanto gusto de oírlo que yo seguiría. Que siga hablando todo lo que quieran. Preguntas, pues muchísimas, pero vamos, poco a poco. Yo me apunto en mi libreta y todo y a ver. Eso, Muchísimas sí, gracias, don Héctor. maravilloso. Bueno, bueno. Y Javier, a los dos. Pero Sí, ¿este curso se puede hacer online o solo es en Colombia presencial? acá se puede hacer online, incluso nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo online, o sea, es solamente online, se puede, sino que hay un laboratorio que lo patrocina en Colombia, que es Nutrabiotics, que es Ujú, de suplementos nutricionales de medicina funcional. ujú, ujú. Claro, yo voy Correcto. analizando cada uno de los reinos, pero es online, Ujú. totalmente online. Sino que acá Estupendo. en Colombia yo les hago práctica ya de medicina tradicional china a los que no tienen esa experiencia de medicina tradicional china, como hablo de medicina tradicional china y los medicamentos de medicina funcional, entonces pues hay muchos que empiezan por medicina funcional, pero no saben
acupuntura. Va. Entonces yo los meto en la práctica más en la parte de acupuntura para que aprendan a reconocer los resonadores, los puntos, que debemos hacer una deficiencia allá. En la práctica lo oriento más a la medicina china, para Ujú. los que no tienen esa, pero se puede hacer online, claro. Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, en principio muchas gracias, doctor Héctor, Con todo gusto, por don volver a Eduardo. coincidir y a los asistentes. Editaremos la grabación y la colgaremos en las redes sociales también porque se ve que alguna información se ha quedado por ahí perdida. ¿Eh? Sí, 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 muy seguramente habrán cositas ahí. ¿Vale? Comparte, Javier, con todo gusto y cualquier cosa en que te pueda colaborar de todo corazón. No hay ningún inconveniente por mí para ayudar, que estás haciendo una labor muy hermosa de difusión de la tradición y con Ujú, muy buena capacidad integrativa, porque yo sé de la calidad de los diplomados que hacen en SEMOS y es ujú, muy, yo he visto pues que realmente es medicina integrativa. Ahorita estamos ampliando realmente el abanico de posibilidades y brindando la posibilidad de emplear esa banda pasante de recursos ujú, terapéuticos, haciendo de la medicina tradicional china también una herramienta central, pero apoyándonos en una interpretación también muy, muy desde la fisiología y desde ujú. Occidente, y eso vale la pena y ese esfuerzo lo aplaudo inmensamente a la escuela que diriges. Pues muchas gracias, igualmente. Ok, Muchas gracias, pues nos vemos en la próxima. bueno, con Espero que todo sea más gusto. pronto. Bueno, Vale. un abrazo Muy inmenso. bien, hasta Estaremos hablando. luego. Bueno, adiós.